En esta oportunidad nos enfocaremos en el proceso de regulación de cetogénesis. En un video previo expliqué cuáles son las etapas tanto de la biosíntesis como la degradación de cuerpos cetónicos. La regulación del proceso de cetogénesis se limita a tres etapas: a la disponibilidad de ácidos grasos, al acceso de los ácidos grasos a la mitocondria de los hepatocitos y al destino que puede tomar las moléculas de acetilcoenzima A. Es necesario recordar que durante los periodos de ayuno e inanición, la glicemia disminuye y inmediatamente el páncreas responde secretando una hormona que sería el glucagón. Entonces los niveles bajos de glucosa hacen que las células alfa de los islotes de Langerhans liberen una hormona denominada glucagón. El glucagón tendría muchísimos efectos sobre algunos tejidos, incluido el hígado. En el hígado, el glucagón es el responsable de estimular a estas células para que capturen sustratos gluconeogénicos, como por ejemplo el lactato, que proviene de la glucólisis anaerobia, el glicerol, que proviene de la lipólisis, y los aminoácidos, que provienen de procesos de proteólisis, para así ser convertidos en glucosa. De esta forma regular la glicemia y, más importante, proporcionar glucosa a células como los eritrocitos, que están restringidos al consumo de glucosa debido a su carencia de mitocondrias, y nutrir a tejidos como el sistema nervioso central, que únicamente puede disponer de glucosa y de cuerpos cetónicos debido a que la barrera hematoencefálica impide el ingreso de ácidos grasos. Otro de los efectos importantes que tiene el glucagón recae en el estímulo sobre el tejido adiposo. El glucagón, mediante la vía de señalización del AMP cíclico, estimula al adipocito para activar una enzima denominada triacilgliceridolipasa o lipasa sensible a hormona, responsable de convertir los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Tanto el glicerol como los ácidos grasos libres se transportan por el plasma. El glicerol puede ser un sustrato gluconogénico, mientras los ácidos grasos libres van a proporcionar energía a tejidos periféricos como por ejemplo el corazón y el músculo estriado esquelético, donde estos tejidos son capaces de capturar el ácido graso, incorporarlo a la mitocondria y convertirlo en energía que será utilizada por estos mismos tejidos. La cantidad de ácidos grasos que llegue al hígado es uno de los factores claves que permitan el proceso de cetogénesis. Por lo tanto, este es el primer punto de regulación del proceso de cetogénesis, en donde los factores capaces de estimular al tejido adiposo son los responsables de inducir la formación de cuerpos cetónicos, como por ejemplo el glucagón, la adrenalina o la hormona de crecimiento. La presencia de alguno de estos factores permitiría que se active la lipasa sensible a hormona, por lo tanto incrementaría la cantidad de ácidos grasos libres que puedan acceder al hígado. Cuando los ácidos grasos llegan al hígado, es posible que existan dos opciones para ese ácido graso. La primera de ellas es que sufra un proceso de esterificación en donde el ácido graso se una con el glicerol y forme triglicéridos o fosfolípidos, y a partir de estas moléculas se generan unas macromoléculas gigantes asociadas a polipoproteínas y aumenten los niveles de VLDL plasmáticos. La otra opción es que el ácido graso libre ingrese a la mitocondria, y este ácido graso libre, en el momento en que accede a la mitocondria, mediante un proceso de beta-oxidación, es convertido en acetilcoenzima A. Las moléculas de acetilcoenzima A podrían convertirse en cuerpos cetónicos o podrían incorporarse al ciclo de Krebs para proporcionar coenzimas reducidas y moléculas de CO2. Este sería entonces el segundo punto de control de la biosíntesis de cuerpos cetónicos, en donde el acceso de los ácidos grasos a la mitocondria limita la cantidad de acetilcoenzima A. Por lo tanto, el ingreso de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial depende de un sistema de transportadores que ustedes conocen como el transportador de la carnitina, en donde un ácido graso se convierte en una molécula de acilcoenzima A, accede a la membrana externa. Posteriormente, la molécula de acilcoenzima A se convierte en una molécula de acilcarnitina. La molécula de acilcarnitina puede ingresar a través de un transportador hacia la matriz mitocondrial para posteriormente convertirse en una molécula de acilcoenzima A.
El transportador de la carnitina cuenta con 4 proteínas importantes, que es una acilcoenzima sintetasa, una carnitina palmitoiltransferasa 1, clave en este proceso de regulación, una translocasa que permite el acceso de la acilcarnitina a la matriz mitocondrial, y finalmente la carnitina palmitoiltransferasa 2, que convierte la acilcarnitina en acilcoenzima A. El acceso de los ácidos grasos a la mitocondria, por lo tanto, está controlado por la carnitina palmitoiltransferasa 1, que por lo general se encuentra inhibida en presencia de malonilcoenzima A. Recuerden que la molécula de malonilcoenzima A se origina a partir de la biosíntesis de ácidos grasos, a partir de un precursor que es la acetilcoenzima A por acción de una enzima llamada acetilcoenzima A carboxilasa. El incremento de los ácidos grasos durante el periodo de ayuno ejerce un efecto inhibitorio sobre la acetilcoenzima A carboxilasa, disminuyendo las concentraciones de malonilcoenzima A. Por lo tanto, se evita esa inhibición y la carnitina palmitoiltransferasa se activa, permitiendo un incremento en el transporte de moléculas de acilcoenzima A al interior de la mitocondria. Por lo tanto, el segundo punto de control recae sobre la carnitina palmitoiltransferasa 1. El tercer punto de control, por otra parte, sería el destino de las moléculas de acetilcoenzima A, y este destino depende de las concentraciones de oxalacetato en el interior de la mitocondria. Cuando la molécula de acilcoenzima A sufre procesos de beta-oxidación, los niveles de acetilcoenzima A aumentan en el interior de la mitocondria. Por lo tanto, normalmente las moléculas de acetilcoenzima A se incorporan al ciclo de Krebs uniéndose con el oxalacetato. Posteriormente, el ciclo de Krebs continúa y los niveles de energía y de coenzimas reducidas aumentan en el interior de la mitocondria. Por lo tanto, se ejerce un efecto inhibitorio sobre algunas enzimas, como por ejemplo la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La velocidad del ciclo de Krebs disminuye y además, durante el periodo de inanición o durante el periodo de ayuno, el objetivo del hígado es hacer procesos de gluconeogénesis. Entonces, todas las moléculas, todos los sustratos gluconeogénicos se están convirtiendo en oxalacetato. El piruvato se convierte en oxalacetato, posteriormente se convierte en malato para salir de la mitocondria. El malato se convierte en oxalacetato citoplasmático para convertirse en fosfoenolpiruvato por acción de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Posteriormente se siguen los procesos gluconeogénicos hasta llegar a gliceraldehído 3-fosfato, que se une a una molécula de dihidroxiacetona-fosfato para formar fructosa 1,6-bifosfato y finalmente proporcionar glucosa. Los niveles de glucosa aumentan para nutrir al eritrocito y al cerebro, y de esta forma los niveles bajos de oxalacetato en el ciclo de Krebs disminuyen este proceso o limitan la velocidad de este proceso, haciendo que el ciclo de Krebs se ralentezca, por lo tanto se acumulen las moléculas de acetilcoenzima A y estas moléculas sean dirigidas a la biosíntesis de cuerpos cetónicos o a la cetogénesis. Estos son básicamente los 3 puntos de control que regulan el proceso de cetogénesis.